Pero algunos libros de especialidad no lo llaman ciclo menstrual, ¿no? Lo llaman ciclo femenino. Porque ciclo menstrual, dicen, nos estaríamos solo refiriendo al ciclo que se cumple en el endometrio. Y no es así, pues, ¿no? Para que ustedes tengan todos estos cambios que tienen cada mes, hay cambios desde a nivel hormonal, en el hipotálamo, hipófisis, en el ovario, incluso en la trompa, en el endometrio, en el cuello del útero, en vagina. O sea, es más, hay cambios por todo lado. Todo esto por cambios hormonales, ¿no? Entonces es mejor hablar de ciclo femenino que un ciclo menstrual tan simple como eso. Recordemos que cuando hablamos de ciclo menstrual, hablando ya de la regla, ¿sí? Para considerar normal, un ciclo es de 28 más menos 7 días. Acuérdense de eso, ¿no? 28 más menos 7 días. De 21 a 35 es normal. 20 días, 19 días ya es muy corto el ciclo. 36, 37 días es muy largo el ciclo. Muchas veces, si ustedes menstruan cada 36 días o cada 37 días, pero es regular, bueno, pues es así en ella. Muchas veces, dependiendo del caso, hay que ciclar, depende del caso, muchas veces eso no se cumple, ¿no? Y también recordar que lo que da el cambio en días al ciclo es la segunda fase del ciclo, ¿no? Recuerden que después de la ovulación, el cuerpo lúteo funciona más o menos 12 días, se dice, produciendo progesterona. Y de ahí declina la función de la progesterona y la mujer tiende a menstruar. Ahora vamos a ver por qué es que menstrua. Entonces, 2 semanas exactas se calcula que duraría la segunda fase del ciclo tras la ovulación. Entonces, lo que da el cambio o los días a un ciclo es la primera fase, ¿no? Esa es la cambiante. La otra no, pues no es cambiante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ciclo, les decía, vamos a hablar de todos los cambios que se producen en este, y uno de ellos es hablar de ciclo ovárico, ¿no? Cuando hablamos de ciclo ovárico, en el ovario se producen cambios a nivel de la formación de folículos y cuerpo lúteo, entonces se puede hablar de un ciclo folicular y un ciclo lúteo. Se produce en la primera fase estrógeno en los folículos y progesterona en el cuerpo lúteo. Ya más abajo sería proliferativa y secretora de endometrio, hipotérmica e hipotérmica por acción de elevación de la temperatura, que vamos a ver más adelante. Entonces el ciclo, todo lo que hace que se produzca este ciclo ovárico, endometrial, en cuello y todo ello, los responsables son las hormonas, como empecé diciendo, ¿no? Y tenemos básicamente 4 tipos de hormonas para estos cambios. Hay más, ahora vamos a ver. Pero las que se producen, si se quiere, en la hipófisis, la LH y la FSH, son las que van a mandar al ovario para que se produzcan todos los demás cambios, ¿no? Es que eso ya ustedes saben. Entonces vamos a repasar rápidamente el ciclo hormonal. Recordemos que el eje en realidad debería ser corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, y no tan simple de decir hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Se habla de corteza porque se sabe que ahí empieza todo. Si la corteza es capaz de inhibir los ciclos, por supuesto que sí. Entonces hablamos de corteza, ¿ya? Luego en hipotálamo se producen hormonas que van a estimular a la adenohipófisis, en este caso la formación de la FSH y LH, que actuarán a su vez en el ovario en 2 tipos de células, ¿no? Las células de la teca para formar gestágenos, o sea, progestinas, y las células de la granulosa para formar estrógenos, ¿no? Eso vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ese es un resumen de del ciclo hormonal en las chicas. Hipotálamo, hipófisis y ovario, entonces es lo mismo, ¿no? que acabo de repetir. Entonces tocaremos hormona por hormona, ¿no? Las más principales. Esto ya lo han visto también en otro tema con otra doctora, pero para fijar algunos puntos, ¿no? La GnRH, ¿ya? Recuerden que se sintetiza en el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo, en el núcleo arcuato y medio basal, ¿sí? Y esta hormona se drena a través del sistema portal hipotálamo-hipófisis. Ojo, portal hipotálamo-hipófisis, así se llama el sistema de drenaje de esta hormona, ¿no? Que va a ir a través del plexo venoso portal. Estamos hablando de la zona posterior cerebral, ¿no? Es un péptido de 10 aminoácidos, es una proteína en todo caso de 10 aminoácidos,
y que tienen un tiempo de vida media de más o menos hasta de 2 a 4 minutos. Entonces la GnRH se va liberando, se habla en pulsos, ¿ya? Entonces la pulsación, digo, la secreción de GnRH es pulsátil, ¿sí? Por el tiempo de vida media que tiene, y se requiere de un pulso determinado para que se mantenga la producción de la FSH y LH de manera adecuada, como vamos a ver más adelante. Cuando esta pulsatilidad falla, vienen algunas patologías, una enfermedad que es muy conocida por todos ustedes que habrán escuchado, el síndrome de ovario poliquístico. Esa clase la tenemos conmigo cuando hagamos el tema de ginecología, y vamos a volver a repetir un poquito de esto, porque cuando hay una alteración en la pulsatilidad de la GnRH, se produce ese síndrome, se produce esa enfermedad. O es una de las causas, si se quiere, no hay otras, pero es una de las causas. Entonces miren la importancia de la pulsatilidad de la liberación de esta GnRH, ¿no? Esta hormona, cuando tiene pulsatilidades más altas, se libera LH, y cuando es más bajas, la FSH. Entonces, ¿qué significa? Que yo requiero que al inicio del ciclo se libere en pulsaciones más bajas, ¿sí? Para que se libere FSH, y después de la ovulación en más altas para que se libere LH. Cuando hay una alteración de esto, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, la alteración es grande, entonces empieza a liberar GnRH en frecuencias altas, por eso que la LH se libera desde inicio del ciclo y altera todo, como ya les explicaré en esa clase. Ese es el problema, ¿no? Entonces, esta actividad ya sabemos que va a estimular a la hipófisis para producir hormonas, ¿no? Miren, puede ser inhibida o estimulada por ciertas sustancias, ¿no? La noradrenalina, ojo, estamos hablando de sustancias que se producen en la corteza cerebral, ¿no? Puede estimular la secreción de GnRH. En cambio, la dopamina, que también es sustancia que se produce en la corteza cerebral, inhibe la producción de GnRH. Las beta-endorfinas, ojo, y ustedes saben muy bien cuándo se producen las beta-endorfinas, cuando una persona está sometida a enfermedad, a dolor, incluso liberamos sustancias opioides, suprimen la liberación de GnRH. Sí, y es muy común, y ustedes lo van a ver, y a veces es hasta causa de interconsulta en un hospital. Señoritas, jóvenes, ¿no? Mujeres en edad fértil que están hospitalizadas por alguna otra patología, alguna enfermedad en medicina, en cirugía, ya tienen 2 meses hospitalizadas y no menstruan. Nos piden interconsulta para descartar hasta embarazo, dicen, ¿no? Porque hay retraso menstrual. Pero no, es simplemente eso, ¿no? El estado de enfermedad puede liberar ciertas sustancias que suprimen e inhiben todo su ciclo. Entonces el ciclo, por eso decimos que empieza en la corteza, por si acaso, ¿verdad? Entonces hay muchas causas que pueden evitar que esto siga, ¿no? Eso tenganlo claro, por favor. Luego, esta hormona, ¿dónde va a actuar? En la hipófisis, en la adenohipófisis, para formar 2 gonadotrofinas conocidas por ustedes, ¿no? La LH, o la hormona luteinizante, y la FH, folículo estimulante, ¿no? Estas, ojo, son glucoproteínas. La otra era solo proteína formada por aminoácidos. En cambio, estas son glucoproteínas. Tienen 2 subunidades, alfa y beta. La beta es la que las hace diferente, ¿sí? La alfa, miren, es común para FSH, LH, la beta HCG, ojo, hormona del embarazo, y la hormona tiroidea. Es común, ¿eh? Por eso que a veces cuando hay alteración en mujeres con problemas tiroideos, hay una alteración de estas hormonas, y tenemos que corregir eso primero para que se puedan embarazar, ¿no? Cuando toquen el tema de infertilidad, nosotros primero tenemos que hacer un despistaje grande de ciertas enfermedades, de problemas tiroideos, problemas autoinmunes, para ver que no haya un problema ahí. Y mira, está implicada por esto, ¿no? Porque es una cadena común, ¿ya? Ya sabemos que es estimulada la secreción de estas hormonas por la GnRH, ya dijimos cómo, ¿no? Por pulsatilidad. De acá se sabe que estas hormonas tienen su gen, ¿no? En ciertos cromosomas, como vemos acá,
en el cromosoma 11, el cromosoma 19, para que se produzca y se forme de acuerdo a unas células, ¿no? Tienen ciertas funciones conocidas también por ustedes, yo supongo, estamos recordando esto. La folícula estimulante, como dice su nombre, la folícula estimulante tiene esa función, ¿no? De madurar un folículo y que sea este dominante, que crezca este folículo. En cambio, la luteinizante, al contrario, promueve la maduración final del ovocito, la mujer ovula gracias a esta hormona y mantiene el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, esas son funciones básicas de estas dos hormonas, que vamos a repetirlas más adelante. Acá vemos, este es un cuadrito antiguo, pero muy, muy bueno, de estas dos hormonas. Miren, en línea punteada, si se quiere, la folícula estimulante y la otra es la luteinizante. Cuando estamos en etapa reproductiva, que es lo que nos interesa ahorita, esta se libera en cantidades de acuerdo al ciclo y todo lo que estamos hablando. ¿Estamos? Recuerden que estas hormonas están actuando en el ovario. Actúan en el ovario, ¿para qué? Para que se produzca estrógeno y progesterona y el folículo madure. Cuando se llega al climaterio, acuérdense bien, recuerden bien esto, estas dos hormonas empiezan a elevarse. La FSH y el LH empiezan a elevarse y a veces se confunden todos dicen, pero doctor, ¿cómo se supone que son hormonas femeninas? ¿No era que las hormonas femeninas en menopausia más bien declinan todas? No. ¿Qué pasa? Estas se están formando acá arriba, en la hipófisis. Así tengas 60 años, tu hipófisis sigue funcionando bien. Lo que no está funcionando es tu ovario. El ovario ya empieza a fallar a los 40, 45 años. Ya no funciona. Tu folículo estimulante se sigue liberando, llega al ovario y no tiene dónde actuar. Actúa ya cuanto más edad tenga, ya no tiene dónde actuar, no tiene folículos donde estimularlos. Pasaste los 50, sigue funcionando tu FSH, se sigue produciendo, llega al ovario, ya no tiene dónde actuar porque ya tus folículos no los van a captar, no van a captar esa hormona. Entonces tu FSH se queda circulando en el cuerpo. Como no actuó, entonces se queda circulando, por eso es que se eleva. Incluso lo utilizábamos hace unos años como para predictivo de si podías tener hijos o no, la FSH, porque se eleva. Entonces recuerden, en climaterio, más de 30 FSH, 30 miliunidades, perdón, por mililitro, ya estamos hablando de climaterio en una mujer. Ojo, se eleva, la FSH y el LH se elevan porque no tienen dónde actuar. Ya eso métanse en la cabeza, por favor, es un dato bien importante que lo tienen que conocer y poner en práctica, ¿no? Cuando pedimos hormonas para decir a una mujer que ya está entrando en climaterio, lo primero que tienes que pedir es FSH. Listo, con eso das el diagnóstico, ¿no? Ya le tocarán ese tema más adelante. También se producen otras hormonas, ¿no? En la hipófisis, la inhibina, activina, folistatina con ciertas funciones, ¿no? La inhibina, como el nombre dice, inhibe la secreción de FSH, en el ovario, en las células de granulosa, en las células de la granulosa también la activina, la folistatina, pero son hormonas con funciones pequeñas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al ovario. El ovario, como sabemos, tiene doble función, ¿no? Es glandular y a la vez es un órgano productor de células, ¿no? En este caso, produce células que van a actuar en la función reproductiva. Entonces tenemos, recordando un poco la histología, que está cubierta por un epitelio, ¿sí? Y en la corteza de este ovario es donde estarían todos los folículos primarios que repasamos en la primera clase, no sé si se acuerdan, y estos son los que madurarían, ¿no? A través de la función hormonal. En la corteza, en la corteza. Entonces, la unidad funcional de un ovario es el folículo, ¿no? En la que está el ovocito, la célula granulosa y las células de la teca, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en estos gráficos que están al costado, ¿no?
Esto en embriología del ovario ya lo tocamos en la primera clase también, ¿no? Hay una migración, recuerdan, de células o folículos primordiales hacia la zona final de los genitales o de los ovarios, ¿sí? Y van a migrar a esa zona. Y más o menos se calcula que entre las 18 a 20 semanas hay de 6 a 8 millones de células germinales o de ovocitos en ese feto de sexo femenino, ¿no? ¿Ya? Y cuando nacen, eso también lo conversamos, este es un gráfico que también lo hemos visto aquella vez, que esto lo estoy repitiendo, hay una pérdida ovocitaria grande, ¿no? Nacen con 2 a 4 millones y en la pubertad solo llegan a 400.000 más o menos. Y en toda su vida sexual reproductiva dijimos que más o menos van a ser ovulados 400 en promedio, ¿no? Y recuerden que esos ovulados solamente han sido ovulados en meiosis 2 metafase. ¿Recuerdan? Metafase, meiosis 2. Metafasis, meiosis 2. En cambio se quedan como ovocito primario, ¿sí? Recuerdan esto también, este cuadrito lo mencionamos la vez pasada, en profase 1, ¿no? En diploteno, ¿no? Entonces eso sí, lo tienen que saber y repasar. Y estas son las clases de maduración de los ovocitos que también lo mostré la vez pasada. Hay hasta 8 clases, pero esta me sirve para básicamente quedarme en estos, ¿no? Hay folículos preantrales y antrales. Antrales tienen un tamaño, van creciendo en clases, estos antrales, miren, vamos viendo clase 3, clase 4, clase 5, estos ya son folículos antrales que pueden llegar a 5 milímetros, 8 a 10 milímetros, ¿no? Y cuando el folículo, perdón, cuando el ovocito ya tiene, perdón, el folículo ya tiene más o menos 20 milímetros, es que la mujer ovula, ¿no? Entonces, esto es la maduración folicular. Entonces se da en 8 clases, en 8 tipos, si se quiere, ¿no? Esto es importante recordar, chicos, porque cuando se hable del síndrome de ovario poliquístico, vamos a quedarnos casi siempre entre clase 5 y clase 6 de maduración de folículo. Es decir, en folículos de 5 a 10 milímetros de tamaño en ambos ovarios, ¿no? Imagínense 15 a 20 folículos de 10 milímetros, es un ovario gigantesco, ¿se imaginan? Ni uno maduró o predominó, todos crecieron a la par, el mismo tamaño. Entonces, ese es el problema. Y acá, mientras van creciendo, se van atreciando, ¿no? El resto, miren, poco a poco va atreciándose casi el 60, casi el 80%, mientras van creciendo, hasta desaparecer y hacerse atrésico todos los demás que no lograron predominar, ¿no? Entonces, en crecimiento folicular tenemos el primordial, primario, secundario, terciario y el de Graf, ¿no? De Graf, ¿ya? La folícula estimulante actúa básicamente en las cuatro primeras etapas o fases y de ahí ya la maduración es per se, ¿no? Acá otra foto, otra fotito, otro gráfico, mejor dicho, para recordar lo que estaba diciendo, el folículo antral y preantral y el preovulatorio, ¿no? Que ya es más grande, casi 2 centímetros de tamaño, con todas las estructuras que también hemos revisado en la clase anterior con ustedes. Esto sí es importante, ¿no? El folículo pasa por 4 fases de desarrollo. Primero se reclutan, ¿sí? Es decir, son reclutados en cada ovario. Se habla de 20 a 25 folículos, es decir, son escogidos. De estos, ojo, se reclutan en el ciclo anterior, acabando el ciclo anterior. ¿Qué, doctor? ¿No se reclutan en el mismo ciclo? No. Antes que menstruen ustedes, que venga la regla, 5 días antes más o menos, ya se están reclutando. Antes que menstruen, en el ciclo anterior, ¿ah? Para el siguiente ciclo ya se están reclutando. Empiezan a menstruar, empieza la selección de esos que se reclutaron. De viene, uno de ellos va dominando, y ese que domina al final madura, y es el que ovula. Entonces hay reclutamiento antes de la regla, selección durante la regla y esos días, dominancia temprana y dominancia tardía con la maduración final. Entonces, ojo,
Se llama fase lútea tardía, es decir, los últimos días después de su ovulación en el ciclo anterior es que se están reclutando los folículos. Acuérdense eso. Perdón. ¿No? Y el folículo dominante es el que tendría más receptores de folículo estimulante, es el que va a crecer. Y recuerden, este tipo de folículos va a tener mejor vascularización en la granulosa y la teca, produciendo hormonas, ¿no? Hormonas. Y esto pasaría, ¿no? Para que entiendan bien. Acá está menstruando la mujer, acá empieza la regla, esta que se especifica que sea sangrado. Entonces, el reclutamiento en la fase lútea tardía, es decir, antes de la regla ya se reclutaron. Empieza la regla, puede ser 3, 5 días, 7 días, depende. Ahí en esos días, que se llama folicular temprana, se da la fase de selección. Se seleccionan algunos, pero de esos seleccionados, uno va creciendo más que el resto. Domina. Es en la fase folicular media. Va dominando, va creciendo, va creciendo. Los demás se van atreciando, miren. También había seleccionados por acá 3 más chiquitos. Esos van a perder la dominancia, se van atreciando al final. Solo uno domina hasta el final, ¿sí? Crece hasta 2 centímetros y los demás se atrecian. Y este es el que va a ovular. Entonces acá están las 4 fases que les acabo de hablar de la fase del desarrollo folicular, ¿no? Reclutamiento, selección, dominancia temprana y tardía, ¿no? Y ese folículo dominante requiere ¿de qué? De cierta elevación de hormonas, tanto FSH como LH, además de estrógeno, vamos a ver ahorita, para que se produzca la ovulación, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Entonces, perdón. ¿Qué vemos acá? Este cuadro es básico, ¿no? Ustedes lo han visto 1 y 1000 veces, este cuadrito de producción de hormonas. ¿Qué vemos acá? Antes de la ovulación, que es esta línea punteada, ¿qué estamos viendo? Que la FSH hace un pequeño pico. Excelente. El estrógeno hace otro pequeño pico. No sería pico, una pequeña elevación. La FSH y LH en elevación. El que hace pico, perdón, es la LH, para hablar más claramente, ¿no? Entonces, necesitamos un pico de LH, elevación de estrógeno, elevación de FSH y una elevación de la GnRH. Se necesita de todo esto, pero básicamente del pico de LH para que la mujer ovule. Si no se cumple esto, la mujer no ovula. No vas a ovular y vas a tener ciclos anovulatorios. Entonces, repito, necesito elevación de estrógeno, FSH, GnRH y un pico de LH para que la mujer ovule. Eso es importante recordar, ¿no? Ya hablé de esto. Pasamos. Y para ovular, recuerdan, también les mostré esta foto en la clase antigua, va a haber ese folículo se va a pegar a la pared, a la pared, si se quiere, al epitelio que cubre el ovario, va a formar el estigma, ¿no? Y va a romper una parte de ese ovario, porque en cualquier parte puedes romper el ovario, para liberar el ovocito, ¿no? Entonces va a haber una ruptura y liberación del ovocito. ¿Y qué se libera? El ovocito más su zona pelúcida, la corona radiada y el cúmulo óforo. Eso lo hablamos en la clase anterior, ¿no? No se liberaba solo la celulita, con cierta protección, ¿no? La zona pelúcida es lo que la protege y con la corona radiada, que ya vimos incluso que tenía que ser destruida por la cabeza del espermatozoide, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Se forma el estigma antes de que se rompa el folículo y sea liberado el ovocito con la zona pelúcida, corona radiada, ¿no? Luego de eso viene la fase lútea, ¿no? Acá se ovula y todo lo demás, por acción de la hormona luteinizante, acá entra a tallar la hormona luteinizante, por eso se llama luteinización, ¿sí? Va a hacer que se produzcan cambios en esto que quedó. Va a empezar a engrosarse esos tejidos, esas células, va a empezar a tener una mayor vascularización, como vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Va a llegar más sangre a estas células
de la granulosa va a aumentar la producción o la sustancia, en este caso de colesterol, ya por eso que recibe ese nombre de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, porque es puro colesterol. Ahora vamos a ver una foto que lo tengo más adelante. Y este cuerpo lúteo, recuerden, produce ¿qué cosa? Progesterona, porque del colesterol es que se forman las hormonas esteroideas, tanto estrógeno como progesterona. Acá va a formar progesterona, ¿no? Esa es la función. Y acá está un corte, miren, un corte histológico del cuerpo lúteo. Miren cómo vemos. Acá está el ovario, el cuerpo lúteo amarillo. Ahí está, por eso se llama así, ¿no? Cuando está así amarillo, cuerpo lúteo, está formando progesterona. Más adelante va a regresionar un poquito, ya no va a formar progesterona, declina su función. ¿Cómo se llamará? Cuerpo albicans, cuerpo blanco. Entonces, primero, cuando se rompe, se llama cuerpo hemorrágico, luego cuerpo lúteo, que es amarillo, cuerpo albicans, blanco, ya no, así como esto, miren acá, medio blanquito, del ciclo anterior, y luego cuerpo atrófico. Entonces, ese folículo que ovuló, a su vez pasa por 4 fases o cuatro etapas. Cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo, cuerpo albicans o blanco y cuerpo atrófico. Ojo, ojo lo que estoy diciendo, acuérdense. En gestación, obviamente esto por acción de la beta-HCG va a aumentar su función, va a empezar a producir más progesterona para mantener las primeras semanas del embarazo, como les habrán dicho, ¿no? En las células de la teca y las células de la granulosa son dos zonas importantes a recordar en este folículo, ¿no? Recuerden, acá está en la fotito, en el gráfico de abajo, hay teca externa e interna y las células de la granulosa son las células que están internamente, ¿no? Pero ninguna de las dos ovula, ¿no? Cuando se ovula, esas dos se quedan ahí adentro. Pero esas dos células, esos dos grupos de células, en todo caso, las células de la teca más externas, producen 19 esteroides, ¿no? O sea, son precursores de estrógenos, ¿ya? Y las células de la granulosa también producen estrógenos, ¿no? Tienen receptores para FSH y LH. Entonces, recordemos esto que probablemente hemos odiado cuando llevábamos bioquímica, ¿no? En bioquímica, este es el ciclo de formación de hormonas esteroideas, que es perdón, gatito. Chicos, denme unos segunditos, voy a contestar. Ya, disculpen, chicos. A ver, ¿dónde me quedé? Acá estamos. Ah, se pasó. ¿Se escucha? Se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Ya. Este es el cuadro de formación de hormonas esteroideas. Esteroideas, ¿por qué? Porque se forman de colesterol, recuerden, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado siempre. De colesterol se forman las hormonas esteroideas, pasan por varias enzimas con nombre propio, que ahorita no nos interesa mucho, pero para ir recordando, ¿no? Se forma por un lado progesterona, ¿no? La hidroxiprogesterona a su vez se forma y por otra vía se van formando hormonas más bien masculinas, que son la de hidroepiandrosterona, la androstenediona y la testosterona. Miren, son hormonas masculinas estas. Pero la parte final de todo esto es que se forma estrógeno y progesterona. Lo tengo en otro cuadrito. Acá vamos viendo, ¿no? Miren, en la célula de la teca, ¿sí? Por acción de la LH, obviamente, y por acción del colesterol, se va a formar progesterona y andrógenos. En la célula
de la teca. En cambio, en la célula de la granulosa, ¿ya? Se va a formar colesterol, progesterona, pero estos andrógenos van a seguir una etapa más de formación hasta formarse estrógenos. Entonces, en las células de la granulosa se formarán como línea final estrógenos. En las células de la teca se quedan en andrógenos, ¿ya? Y el cuerpo lúteo ya sabemos que es la que forma progesterona, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces en la teca, acá vemos, se quedan andrógenos masculinas. En la granulosa llega hasta formarse hormonas femeninas, estrógeno, estrona, estriol, estradiol, que es la hormona más importante, y las progestinas en el cuerpo lúteo. Entonces esta es la parte final, chicos, que tienen que acordarse siempre, ¿no? Es decir, cuando a ti te pregunten las hormonas que forman en la etapa final el estradiol, que es la hormona femenina más importante, si se quiere, miren quiénes son. Androstenediona y testosterona, que por aromatización formarán estrona y estradiol respectivamente. Pero estas dos primeras, ojo, son hormonas masculinas. Entonces, de no darse la aromatización o alguna falla en este proceso, vienen problemas de hormonas en las mujeres, ¿no? Eso para que lo tengamos bien claro, ¿ya? Entonces el ovario secreta muchas hormonas, como estamos viendo, desde hormonas femeninas hasta masculinas, ¿ya? Pero la hormona obviamente más importante que secreta es el estradiol, ¿no? La más importante, la más potente, de mayor importancia biológica, ¿ya? Entonces el estrógeno o el estradiol, como quieran decirle, en este caso el estradiol con nombre propio, va a inhibir la actividad hipotálamo hipófisis, regula la secreción de gonadotrofinas, ¿no? Miren, es responsable de varias cosas que ya les habrán explicado, porque eso han tenido una clase ustedes, de crecimiento del útero, proliferación del endometrio, del moco cervical. Lo que me importa que ustedes graben de esto, por favor, chicos, del estradiol, quizás la función más importante es esto, la proliferación endometrial. Cuando se habla de patología endometrial, hiperplasia endometrial, cáncer endometrial, estamos hablando de producción exagerada de estradiol que va a actuar sin una para, llámese la progesterona no está actuando en esto y solamente hay proliferación endometrial, eso puede llevarte a una hiperplasia que a la larga puede llevar a un cáncer endometrial hasta en mujeres jóvenes. Eso lo vamos a ver en síndrome de ovario poliquístico porque la mujer tiene anovulación, es decir, al no ovular te quedas en tu primera fase el ciclo estrogénico, que va actuando en el endometrio y eso lleva a engrosamiento del endometrio con lo que les estoy diciendo, ¿no? Mucho riesgo. Yo he visto jóvenes con ovario poliquístico, 35 años, una enfermera incluso de mi hospital, que no se le hizo un diagnóstico adecuado, que la tuvieron que operar por cáncer endometrial, se quedó sin útero a los 35 años, por tener síndrome de ovario poliquístico, algo que es tan común y vemos mucho ahora, ¿no? Ojo, mucho ojo con eso, mucho cuidado sobre todo porque muchos no dan tratamiento. Es responsable del crecimiento de conductos galactóforos y mamarios, ¿no? La máxima producción de estrógenos es entre el día 7 al 14, ¿ya? Y su metabolito es el estriol. En cambio, la progesterona, recuerden, el pico de secreción es el día 21, su metabolito es el pregnandiol, ¿ya? Y las funciones ya son pues otras, ¿no? Estamos hablando de la segunda fase del ciclo, casi siempre. En un embarazo desidualiza el endometrio, inhibe las contracciones en el embarazo, ¿no? Aumenta la viscosidad del moco cervical. Ojo, acá aumenta la temperatura corporal en la segunda fase del ciclo, por eso hablamos de ciclos bifásicos. Y en mama estimula el crecimiento de los alveolos. O sea, el otro era de los conductos, este es de los alveolos, acuérdense eso también. Y este cuadrito es para que recordemos algo, ¿no? En las fases folicular temprana, preovulatoria y lútea intermedia, la progesterona predomina en la segunda fase, como vemos acá, ¿no? En cambio, el estrógeno, ¿qué vemos acá? En la folicular temprana, vemos que sí, va elevándose, pero en preovulatoria hace una elevación mayor, 380, ¿no? Pero ojo, este es en microgramos, en cambio la progesterona es en miligramos. Entonces, si nosotros vemos en el global, chicos, de todas las hormonas que estamos viendo en este cuadro,
la hormona que se produce en mayores cantidades, porque estamos hablando acá de miligramos, es la progesterona. Así sea 1 o 4, es la que más se produce. La diferencia de las otras que se producen en miligramos, ¿ya? Hablando en la mujer, ¿no? En la mujer, porque las otras son hormonas masculinas. Y acá, en un ciclo, ¿cómo se produciría el estrógeno y la progesterona? Eso también lo saben, ¿no? En la primera fase del ciclo predomina el estrógeno con una elevación antes de la ovulación y la progesterona en la segunda fase del ciclo, ¿no? Y este es otra vez el resumen de lo que hablamos hace un rato. En el ovario, ¿qué funciones tenía la FSH? Reclutamiento folicular, selección del folículo y crecimiento y maduración del folículo. En cambio, la LH tenía que hacer el pico para la maduración final y para que ovule, y luego mantiene el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, miren acá un resumen de las funciones de estas dos hormonas muy importantes. Hay otras hormonas que vamos a pasar rápidamente, la activina, inhibina, que hemos estado viendo, que no la vamos a tocar. Muy bien. Estas hormonas actúan ¿dónde? En el endometrio. Eso ya lo hemos dicho, en el endometrio. Tanto estrógeno como progesterona actúan en el endometrio. Y recordemos, el endometrio tiene, perdón, sí, el endometrio tiene capas, ¿no? La capa basal y la capa funcional. Si ven acá el gráfico me pone una capa basal bien gruesa, en realidad la capa basal es de 1/3 de la capa funcional, ¿no? ¿Sí? Pero el gráfico me sirve porque vemos que en la capa basal está la arteria espiral, que es una rama directa de la uterina, recuerden, ¿no? La uterina se divide en arcuata, recta, basal, y luego viene la espiral. Y hay glándulas en esa zona. En cambio, la funcional también tiene vasos espirales, ¿no? Pero tiene más estroma, ¿no? También hay vasos, todo esto es lo que se va a perder, ¿no? Entonces, eso lo saben ustedes, pero el gráfico me servía para eso. Entonces, por acción de estrógeno, el endometrio va a tener sus cambios, ¿no? Va a haber actividad mitótica aumentada, es decir, todo lo que ustedes eliminaron en la regla anterior va a empezar a regenerarse rápidamente, ¿no? Las glándulas tubulares se van separando, son tubulares, como vemos acá en las fotos. Aumenta el grosor de estas glándulas y del estroma por hiperplasia de glándulas de la sustancia del estroma. Ya va aumentando por acción estrogénica y actividad mitótica, ¿ya? Seguimos ya una vez que se ovula, ¿no? En la fase lútea temprana, si se quiere, ya por acción en este caso, de progesterona y estrógeno a la vez, va a haber una vacuolización subnuclear, es decir, en las glándulas que vemos del endometrio, miren acá en las fotos, vemos en la base blanco, ¿no? Blanco, son vacuolitas en la basal de estas células. Son vacuolas, en ambos casos se ve. Entonces hay una vacuolización debajo del núcleo, en la basal de este epitelio glandular, y eso caracteriza a este endometrio en la fase lútea temprana, ¿ya? Apto para la implantación, está preparado para eso, ¿no? Va a haber luego de esto, el secretor medio preparado para el embarazo, la glándula se hace más tortuosa, se dice que es serrucho, actividad máxima de secreción, aumenta mucho la producción de glucógeno, ¿no? Se prepara, como se dice acá, para un embarazo bien vascularizado, arterias espirales, edema estromal prominente, y está listo para un embarazo. Y si no hubiera, ¿no? ¿Qué sucede? Por caída de las hormonas y además producción de prostaglandinas y una reacción inflamatoria que se produciría en este endometrio, ¿ya? Va a hacer que esas células, por acción de, repito, prostaglandinas, hay una vasoconstricción, con ello una hipoxemia, cierre de vasos, si se quiere, hipoxemia, una perfusión disminuida en el endometrio, y esto va a empezar a desintegrarse, ¿no? Y hay una producción además de enzimas que licúan este tejido. Ojo, porque el endometrio es un tejido, entonces la mujer tendría que menstruar trozos de tejido. No lo hace porque se producen sustancias, unas enzimas que liquidifican, si se quiere, este tejido, que se llaman fibrinolisinas.
destruyen ese tejido, el endometrio, y sale como un líquido, parece sangre. En realidad están botando un tejido que ha sido destruido por enzimas, ¿no? Entonces, la menstruación, como sabemos, es la descamación del endometrio, y el resumen sería esto. ¿Por qué se da? Hay vasoconstricción de las arterias espirales por prostaglandinas, por eso es que duele, chicas. Hay contracción del uterito, se contrae, se pone duro, porque los vasos están cerrados. Hay isquemia. La isquemia duele, pues. Todo tejido isquémico tiene que dolerte. Va a depender de tu umbral del dolor, que te duela más o que te duela menos. Hay necrosis del endometrio, ¿sí? Y esto, este aumento de la prostaglandina, acá está la más importante, F2-alfa, va a producir a su vez contracción miometrial con desprendimiento de este tejido, y la fibrinoligina, dije que licuaba todo esto para que salga como agua. Si no, saldrían trozos de tejido, ¿se imaginan? Y esto es en resumen lo que hemos visto, pero acá hay datos importantes en la parte de abajo, chicos, ¿no? Ecográficamente ya, ¿no? Ecográficamente se ha visto, se ha demostrado, si se quiere, que después de una regla, el endometrio queda pues de 2-3 milímetros, después de una regla, ¿no? Delgadito. De ahí empieza a proliferar, ¿sí? Y premenstrual, no, perdón, antes de la ovulación o con ovulación estamos más o menos en 8 a 10 milímetros. En 8 milímetros cuando estás ovulando, 8 a 10. Y premenstrual en promedio 16 milímetros. 16 milímetros de grosor por ecografía. Doctor, y si antes de la regla me encuentran 20, 22 milímetros, imagínate, es muy grueso. Hay que investigar. Puede ser desde una hiperplasia hasta de repente un pólipo endometrial, que a veces confunde porque es el mismo color. Doctor, si después de mi regla, que debería estar 3 milímetros, me dicen que tengo 10, pero 10 está normal. No, no está normal. Deberías tener 3 o 5. 10 después, inmediatamente después de la regla está grueso, hay algún problema ahí dentro, hay que investigar. Ojo, mucho cuidado con eso. Entonces, si ustedes se van a dedicar en algún momento a hacer ecografía, por favor, y eso se lo repito una y mil veces porque colegas también meten la pata en esto, va a la señorita, le hacen su ecografía porque alguien le pidió por algún motivo, lo único que hacen es, ya listo señorita, se echa, le hacen la ecografía, le miden el endometrio 10 milímetros. Nunca le preguntaron cuándo fue su última regla. En su informe, ¿qué ponen? Endometrio útero y endometrio normal. Como nunca le preguntaron cuándo fue su regla y ayer había acabado su regla y tiene 10 milímetros, ¡ojo! Si yo le preguntaba a la regla a esta señorita, que les doy el ejemplo, ayer terminó la regla y hoy día en su ecografía le mido 10, en mi informe tiene que estar endometrio engrosado. No está normal. ¿Entienden? Ojo. Y eso es error, porque después esa señorita más adelante hace una hiperplasia, un cáncer endometrial. Mucho cuidado, por favor. No es juego, no es juego. En la menopausia, después de un año que ustedes ya no menstruan, las chicas, el endometrio tiene que estar delgado, menos de 5 milímetros. Se atrofia, se adelgaza. Más de eso, dependiendo del caso, si estás usando terapia de reemplazo hormonal, hasta 8 a 10 se considera, pero más de eso, incluso con sangrado, nos obliga a hacer una biopsia endometrial para descartar cáncer. Una mujer, después de que deja de menstruar un año después de la última regla, no puede mostrar ni una gota más, y su endometrio tiene que estar delgado. Si no, lo primero que tenemos que descartar es cáncer endometrial. Eso ya les explicará en un tema que tienen de esto, justo de patología endometrial, ¿no? Luego otro cambio que se da es más abajo, en el cuello, ¿no? Recuerden que el cuello uterino tiene varias glándulas que secretan moco cervical, ¿ya? Varias glándulas que secretan moco cervical. Entonces, los cambios hormonales que se producen a nivel también y acción en estas glándulas va a hacer que el moco en algunos momentos sea seco o duro y en otros sea filante o viscoso, como quieran decirle, ¿no? E incluso al ver al microscopio, cuando está así filante se ven en forma de helechos, ¿no? En uno me dice que hay poca actividad estrogénica y en el otro me dice que hay gran actividad estrogénica, ¿no? Acá, cuando está así filante, no se rompe y hay helechos, es gran actividad estrogénica, cercano a la ovulación. Es más viscoso, filante, tiene más agua, más cloruro de sodio, es transparente, ¿no? ¿Por qué? Porque se prepara para que ingresen los espermatozoides, permeable a los espermatozoides, ¿no? Entonces se producen en las glándulas de tipo L y de tipo S, que son algunas de las glándulas que tiene este cuello uterino, ¿no?
Los otros tipos L y S son las dos glándulas a nivel del cérvix que tienen esta función, ¿no? Permiten la capacitación espermática. ¿Recuerdan que hablábamos de la capacitación espermática en la clase anterior? Eso. Actúan como filtro atrapando los espermatozoides mal formados de baja calidad y transportan a los buenos, ¿no? Entonces, tienen cierta función. En cambio, el P, miren, es el que está presente en el pico máximo de la ovulación, ¿no? Es otro tipo de moco cervical. Hay subtipos, pero esto vamos a pasar para que lo lean ustedes. Y el tipo G es básicamente en la segunda etapa, en la progestativa, en la que hay progesterona aumentada, y el moco se hace más seco, más duro, no permite el ingreso de espermatozoides ni nada. Actúa como un tapón más bien de cuello uterino, ¿no? Todos estos cambios del moco cervical se utilizan, y lo van a ver más adelante, ya cuando hagamos una clase de planificación familiar, como un método, ¿no? El método de Billings, ¿no? El método de Billings se basa en estos cambios del moco cervical y les van a enseñar cómo se usa este método para cuidarse, pues, ¿no? Eso se le enseña a las mujeres también. Además hay cambios en la vagina, ojo, por hormonas, pero recordemos algo antes de eso, ¿no? La vagina, estoy hablando del epitelio de la vagina, ojo, chicos, y esto lo repito mil veces, pero a veces no me hacen caso. Siguen diciendo mucosa vaginal. La vagina no tiene mucosa, porque para hablar de mucosa, ojo, y eso si quieren revisen en donde quieran ustedes, para hablar de mucosa, ese tejido tiene que tener glándulas propias. Repito, para hablar de mucosa, ese tejido tiene que tener glándulas propias. Por ejemplo, el endocérvix es una mucosa, porque tiene sus glándulas propias, que bota un montón de mocos. La vagina, dígame, ¿dónde tiene su glándula? No tiene. Por ningún sitio la vagina tiene glándulas. En ningún solo sitio. Nadie. Doctor, pero me han dicho que es mucosa. No es, pues. Es un epitelio. Ojo, es epitelio vaginal. Y es más, es poliestratificado plano, no queratinizado. O sea, es tu piel sin queratina. Es un epitelio. ¿Dónde están las glándulas? Entonces, ojo, por favor, hablen con propiedad. Epitelio vaginal, no mucosa vaginal. No existe mucosa vaginal. Pero es un error que hasta ginecólogos arrastran, pero quiero que ustedes hablen con propiedad. ¿Ya? Por eso que les estoy diciendo cómo debe ser. Es epitelio en vagina. ¿Ya? Epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y como tal tiene basal, intermedio y superficial. ¿Sí? Células basales, intermedias y superficiales. Entonces, basado en eso, ¿sí? El epitelio vaginal, acá están hay fotos de libros, son esto, tienen cambios por las hormonas, ¿no? ¿Sí? La basal, miren, por acción hormonal va a tener cambios y cuando ya no hay hormonas, incluso solo se quedan con la basal y una partecita del estrato intermedio. Cuando es joven, está más grueso, ¿no? Y todo eso, por cambios hormonales. Pero, esto, ojo, que estamos viendo, chicos, en esta última capa, esta capita que es pura basal, esta la tienen la mayoría de mujeres que ya dejaron de menstruar. Eso es la atrofia vaginal, que a veces les decimos, ¿no? La atrofia es esto, que pierde todas sus capas y se queda con la basal. Entonces, cuando tú evalúas a estas mujeres, es un epitelio adelgazado, se nota adelgazado, como que tenga puntitos rojos en todo el epitelio, como heriditas, encima medio reseco, encima pálido, ¿no? Entonces cambia brutalmente por falta de hormonas. Y eso se soluciona dando hormonas nada más, ¿no? Pero en mujeres en edad fértil, en el gráfico de abajo, chicos, también por acción hormonal tienen sus cambios, ¿no? El estrato superficial no lo vas a tener, o lo vas a tener muy delgado, o casi no se nota cuando estás empezando tu ciclo. A la mitad del ciclo tienes todos tus estratos. Estoy hablando de vagina, por si acaso. Esto es epitelio vaginal. Y al final también se pierde el estrato superficial. Entonces, miren, en vagina también va a pasar por estos cambios. En el momento de la ovulación o mitad del ciclo, ¿sí? El epitelio vaginal tiene todas sus capas en buenas condiciones. En los dos extremos, más en el extremo posovulación, no lo tiene así. Entonces, basado en esto, hace muchos años, se hacían estudios
se tomaba muestra del epitelio vaginal. Ojo, se tomaba muestra del epitelio vaginal para estudio y para demostrar si realmente la mujer tenía una acción hormonal adecuada o no. Estoy hablando, ¿no?, de muestra de epitelio vaginal. No estoy hablando de cuello de útero, porque esto que se hace es un Papa Nicolau, como verán, ¿no? La coloración Papa Nicolau es una coloración, no es que sea un estudio específico de cuello, no, falso. Papa Nicolau se puede hacer en un montón de sitios. Entonces, esto es una coloración de epitelio vaginal. Y bajo esa premisa de que hay cambios en las fases del ciclo, cuando hay acción de estrógenos, ¿no?, la mitosis, las células están más engrosadas, las células son eosinófilas, hay abundante glucógeno, ¿no?, son grandes celulitas. Entonces me dice, acá hay buena acción de estrógenos, ¿no? En cambio, cuando se veía, esto le llaman un colpocitograma limpio, colpocitograma, colpovagina, recuerden, cito, célula, colpocitograma limpio. En cambio, acá como este gráfico de acá, en cambio cuando veíamos que hay unas células más bien basófilas, agrupadas, aglutinadas, medias arrugadas, si se quiere, para que me entiendan, le llamaban un colpocitograma sucio y que era la fase de progesterona. Entonces, de este modo incluso podían deducir si había cambios en qué etapa del ciclo estaban, estrógeno o progestativa, ¿no? Si era colpocitograma estrogénico, limpio, o aglutinado, sucio, o como decíamos, por progesterona aumentada. Eso también. Entonces, la toma de la muestra de vagina se toma de pared laterales de preferencia, ¿no?, en la parte superior de la vagina. Esto es para la citología o colpocitograma, ¿ya? Eso tienen que saber porque la vagina pasa por cambios. El epitelio vaginal pasa por cambios, ¿no? Y para terminar, hay cambios en la temperatura, ¿no? La temperatura es bifásica. Es decir, doctor, mi temperatura basal, ¿sí?, en este gráfico de abajo, chicos, por ejemplo, la temperatura basal de esta señorita sería 36,4, 36,5, miren, 36,4, 36,5 su temperatura basal. El día de la ovulación se empieza a elevar, se dice de 0,6 en promedio a 0,8 de grados. Acá miren, de lo que tenía 6,4 se queda en 37 prácticamente, 37, 36,9, 37, 36,9. Durante toda la segunda fase del ciclo hasta que viene la menstruación. Cuando se cumple esto, que tienes no es que haga fiebre, ¿no? No es hipertermia en realidad, pero se usa ese término, porque hipertermia no entiende que hace fiebre. No hace fiebre, simplemente se eleva de su basal unas cuantas décimas de grado, como vemos acá. El hecho que se cumpla esto significa que es bifásico y ha ovulado la mujer. Si no haces este cambio de temperatura en tu ciclo, simplemente no has ovulado. Sería un ciclo monofásico, anovulatorio. Repito, monofásico, anovulatorio. Esto antes se hacía muchísimo en fertilidad para demostrar que la mujer está ovulando, ¿no? Ahora ya pues con la ecografía, ya no necesitamos de esto, ¿no? Hacemos seguimiento ovulatorio para incluso, ya sabemos si está casi de 18 milímetros, hoy día, mañana está ovulando, señora, tiene que estar con su pareja, le ayudamos a ovular y todo, ¿no? Ya cambió totalmente la medicina. Pero antes, imagínense, no había eso. Entonces, ¿qué hacía el colega antiguo? Con esto demostraba que la mujer ovulaba. Y ahí le decía, señora, está ovulando mañana, listo. A tener relaciones, ¿no? Entonces era un poco más complejo, se imaginan el manejo de la fertilidad que ahora, pues que es facilísimo, ¿no? Muy bien, preguntas, chicos. Preguntas. Despierten. ¿Están ahí? ¿Viven? ¿No tienen preguntas? Doctor, una consulta. Dime. Por ejemplo, pues, señoritas, ¿no?, que están normalmente, ¿no?, en actividad sexual y usa grasa anticonceptiva.
A veces de repente el abuso de la píldora al día siguiente o de repente tienen algún método de anticoncepción, va a modificar su ciclo. Sí. En la mayoría de casos que usamos método anticonceptivo, recuerden que las píldoras anticonceptivas traen, bueno, algunas traen 21 y 7 días de descanso o 7 placebo y otras traen 28 completando el ciclo, ¿no? Pero hay de 21 y 24 píldoras en hormonas. Al final es que los ciclos van a convertirse en ciclos de 28 días en promedio por acción de la píldora. Entonces, lo que hace la píldora es hacer que tus ciclos sean regulares, pero por acción de la píldora, ¿no? Ya las hormonas exógenas bloquean los ovarios dejan de funcionar, ya no funcionan, bloquea todo tu eje, si se quiere, por eso es que solo funciona, si se quiere, para que se entienda, por esta hormona exógena que están tomando, ¿no? Cuando son anticonceptivo combinado, hay de estrógeno y progesterona. Ojo, también les explicarán que hay de solo progesterona. Eso sí, no simula ciclos. La única que simula ciclos son los combinados, de estrógeno y progesterona. Hay píldoras y hay ampolla mensual, que son de estrógeno y progesterona, porque también existe la ampolla trimestral, que es solo de progesterona, que no simula los ciclos, porque tengo que tener las dos hormonas para que simule ciclos, si no, no. Entonces, solo lo que hacen es, como te digo, regular ciclos. Si tenían ciclos irregulares, los va a mandar ahí y van a mantenerse así con ciclos regulares mientras usen, ¿no? Dejan de usar, muchas veces vuelven a su función anterior. Y también recuerda que damos también esto no solo para cuidarse, cuando vemos a mujeres que tienen ciclos muy irregulares o muy cortos o muy largos, le damos esto, lo que me estás preguntando, para justamente hacer que sean ciclos más cortos, no cortos, perdón, o por lo menos cada 28 o 30 días y no tengamos los dos extremos, que también no es bueno. No es bueno que estés menstruando cada 15 días, ¿te imaginas? De todos modos hay sangrado mayor, te puede llevar anemia a la larga, o no es bueno que estés menstruando cada 40 días, cada 50 días, es muchos días con acción estrogénica en tu endometrio que puede hacer que a la larga, yo lo he visto, llegues a un problema de hiperplasia endometrial con cáncer endometrial en mujeres jóvenes, que estamos viendo ahora. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que ciclarlas cuando hay trastornos hormonales, cuando hay trastornos de la regla, ¿no? Ok, doctor. Ahora, ¿Y cuándo el uso de la píldora del día siguiente, creo que me preguntabas por ahí, eso sí definitivamente te va a hacer que el ciclo se altere, ¿no? Porque uno toma la píldora del día siguiente, como es sobredosis, una dosis alta de progesterona, va a hacer que a los 7 días descame el endometrio. A los 7 días descama el endometrio, si es que no ha habido embarazo, obviamente, y obviamente de ahí empieza tu regla, entonces ya alteraste todo tu ciclo, ¿me entiendes? Sí, doctor, gracias. Doctor, y otra pregunta más, respecto Dime. de las pacientes que se les diagnostica, ¿no? Siendo niñas, por ejemplo, con el ovario poliquístico, bueno, es el síndrome que todavía no se manifiesta del todo, excepto por una ecografía, a veces que se le hace, de repente por las mamás que han tenido de repente ese síndrome también. Mira, esta Más o menos, enfermedad vamos a tener una este, clase conmigo, no te preocupes. Ahorita no te voy a explicar eso porque tengo que explicarte primero la fisiopatología del tema. La clase es claro, conmigo, no se preocupen. Empezamos, la fisiopatología es grandísima, grande, larga. ¿Entienden eso? No se preocupen. Hoy tengo una clase de eso y vamos a volver a repetir algunas cosas que hemos hablado hoy día de la producción hormonal para que entendamos bien esa enfermedad que es muy común y está dando muchos problemas. Y hay una sobrediagnóstico, ¿no? Ahora cualquiera dice ovario poliquístico y no saben ni lo que están diciendo, ¿no? No porque tengas varios folículos es un ovario poliquístico, no necesariamente, ya vamos a ver los criterios diagnósticos para esto. Hay criterios bien precisos para esto que van a aprender ustedes, no se preocupen. Pero eso sí es una clase, no se preocupen. doctor, gracias. ¿Alguna duda? Chicas,
Son cosas que hemos recordado básicamente, pero no son cosas que hemos llevado desde segundo, tercer año, que hemos ido recordando varias cosas, pero es importante tenerlo claro, ¿no? Ahorita voy a llamar la lista rapidito. A ver, tenemos a... gente. 24 en la reunión. Bueno, yo entiendo que no se hayan conectado todos porque la reunión la creo hoy día. No sé si está la delegada. No. Creo que no está. El detalle es que parece que no hubiera delegada, pues yo iba a hablar con ella, pero o sea, yo no pude hacer la clase anterior y le dije a ella que tenía un cruce de horarios y todo, pero el delegado está para eso, ¿no? Para decirnos, doctor, cuándo podemos hacer la clase, en qué horario, mire, tenemos libre este horario. Ya acabó la semana, era de la semana pasada y nunca se comunicó conmigo, y eso no está bien. Un delegado es para eso, ¿no? Y eso se lo dije a ella antes de empezar el curso. Tú tienes que hacernos recordar, tienes que estar ahí, no se hizo la práctica, tienen que estar insistiendo, doctor, no se hizo la práctica, no se hizo tal clase, cumplamos todo, porque el examen es de aquel lunes. Si yo no lo programo, porque ya que él iba a avisar a su delegada, pues yo lo programé porque vi que estaba ese horario libre, pero no es que yo haya coordinado con su delegada, porque nunca me llamó, nunca me comuniqué con ella. Y eso no está bien. Un delegado es para que coordine con nosotros. La clase anterior fue igual. Entonces, está olvidando o tiene otras cosas, mejor otra persona que tenga más tiempo o que haga las cosas bien. Eso sí me incomoda, ¿no? Entonces, de repente, en los otros cursos igual, ¿cómo estarán? Pero no sé. Tiene que coordinarse eso, ¿no? Doctor, es tu obligación hacer la clase, claro, pero si no la hacemos, tengo que coordinar con el delegado el tiempo en el que ustedes puedan estar todos, ¿me entienden? Entonces yo le he puesto a mi criterio porque yo decía, ya se acabó la semana, tengo que poner en este horario, no hay otra, ¿no? Pero ya que voy a coordinar con sus delegados si nunca se comunicó conmigo. Entonces por esta vez voy a considerar los que están ahorita 25, pero bueno, no debería ser de ese modo, ¿no? A ver, esto sale automático acá. Esto nosotros, la asistencia nosotros la podemos grabar, ¿no? No hay problema. Entren al chat de la reunión. He mandado un enlace. Ojalá se pueda. Y entren, por favor. Entren al enlace. Hay un segundo enlace, ya que he mandado al chat de la reunión. He mandado a las 20:13. No sé si está ahí. Confírmeme, por favor. Sí, doctor, pero dice código de juego no válido. ¿Así? ¿No se puede entrar? Sí, Me parece lo mismo, doctor. Es el mismo de No válido parece, doctor. de las 7. A ver, entonces déjenme unos segunditos. ¿Qué pasó? El segundo, a ver. Hay un segundo que acabo de enviar. Y habrá llegado ya. Las 20 con... ¿Llegó, chicos? ¿Llegó? Sí, profesor, ahora sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se puede, ¿no? A ver, entren, por favor. Es el tema de ahora, para hacer un repasito. Las preguntas, como el quiz, es algo parecido en el parcial, ¿ah? Así son los parciales, pues, ¿no? Más o menos preguntas de opción múltiple y una sola es la respuesta, ¿no? Solo que en el quiz tienes que pensar rápido, ¿no? Hay que ser rápidos. No te doy mucho tiempo. En cambio, en el parcial te doy 10 segundos más nada más. Tampoco les doy mucho tiempo. Para que no estén copiando con los demás. Entren, por favor, entren todos. Pongan su nombre,
No nombre de combate, a nombre y apellido por lo menos. Para tenerlo claro. A ver, ojalá que se pueda. Ya tengo a 16. Faltan 10 más o menos. Sí, porque faltan, somos 25, sí. Vamos chicos, entrando. Faltan 8. Entren por favor para iniciar de una vez. Es un repasito a lo que hemos hecho hoy día. Les conviene, yo sé lo que les digo. Vamos. El tema en realidad es grande, ¿no? Grandísimo. Hay para sacar 100 preguntas, siquiera de cada clase. Vamos a tomar unas cuantitas, vamos a revisar hoy día. Esto lo tengo en dos partes, porque no se puede hacer muchas preguntas. Muy bien. Doctor, ¿está permitido usar esos plus que nos dan? ¿Usar qué? Hay algunos plus que nos dan. Sí, úsalos. Todo. Ah,
Muy bien, se acaba. Muy bien. Doctor, disculpe, por si Dime. acaso sale mi apellido, porque luego me salió invitado. Soy Solgorre, doctor. Sí, Solgorre, sí, sí sale, sí sale. Ah, ya, ok, doctor, sí. Sí te vi, sí te vi. Gracias. Ahorita no sé qué ha pasado, se me borró. Yo lo grabé. Bueno, era para que repasen, pues, ¿no? Algunos temas que hemos hablado hoy día. Parecido es el examen, tienen que estudiar. Ya voy a ver en qué horario les tomamos, estudien. Son todos los temas hasta los desarrollados hoy día, pues, ¿no? Es corto en realidad el parcial, así que aprovechen, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Ahí está mi cámara apagada. Muy bien. Entonces, si no hay nada, ya nos estamos reencontrando en estos días. Yo coordinaré para el examen, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.